De Provivienda en Canarias. Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eva. Bienvenido, gracias por venir. Gracias. Queríamos consultarte, ¿qué te parece a ti esta nueva ley de vivienda que se ha aprobado hoy? Bueno, pues en primer lugar, como ya hemos oído en el preámbulo de esta tarde, es una ley polémica, sin duda, o sea, como igual esperábamos que fuera, es decir, tanto en su tramitación como hoy en esta aprobación. Sin duda, cuando tocas el tema de la vivienda, evidentemente la primera conclusión que sacamos es que la ley no va a solucionar los problemas de la vivienda, eso sí, sin lugar a dudas. Por sí sola, como tal, no va a solucionarlo. Significa que puede ser un complemento a otras medidas que ya se han puesto en marcha, que faltan todavía mucho desarrollo, como puede ser, por ejemplo, el Plan Estatal de la Vivienda y su implementación en las comunidades autónomas, y por tanto estamos de celebración. Nosotros desde el tercer sector de acción social, desde una entidad que trabajamos especialmente en la vivienda, sí que consideramos que hoy estamos de celebración por el hecho de que tenemos una primera ley. Segundo lugar, porque se reconoce por fin el derecho constitucional, es decir, que ya por fin podemos considerar que la vivienda como el quinto pilar del estado de bienestar, como algo que ya se reconoce como un derecho, que hasta ahora no había ninguna norma que efectivamente lo reconociera. Y porque genera también un marco general de actuación. Es verdad que deja en que muchas comunidades autónomas y ayuntamientos desarrollen parte de la norma, y eso es donde ahora tenemos que estar muy atentos en los próximos meses, tras que se apruebe la ley, en cómo se va a aterrizar esta ley. La Pero ya te declaración de digo, zona tensionada, por ejemplo, ¿no? por Que un ejemplo, la área declaración de... se designe con este nombre para que se pueda topar de manera efectiva el precio de los alquileres. Claro, ahí por ejemplo nosotros tenemos grandes dudas con el articulado de la ley, porque habla de que para poder desarrollar esa zona tensionada necesitamos tener un índice o un indicador que determine que efectivamente sea un municipio o un área tensionada. Incluso se da un plazo de que hasta el año 2025 no vamos a tener ese indicador. Nosotros lo que decimos, o analizando la ley, que queda ese vacío legal en ese sentido, es qué va a pasar en los próximos 2 años. Es decir, no tendremos todavía las zonas tensionadas definidas. Yo creo que por eso la ley también, por otra parte, establece que este año lo máximo que se puede subir las rentas del alquiler de aquellos contratos ya realizados es el 2% y el próximo año el 3%. Quizás están pensando, la propia ley se ha pensado en ese sentido, en espera de que se pueda desarrollar ese índice. Pero eso es una de las grandes dudas que establece la ley. Hay muchas otras cuestiones que también nos dejan todavía en el aire y que creemos que tiene que tener seguramente un desarrollo normativo, no solamente a nivel estatal, sino incluso sobre todo en las comunidades autónomas, que son las que al final tienen las competencias en materia de vivienda. Decías que no crees que esto vaya a aportar soluciones, que no crees que sea eficaz para contener los precios que están disparados ya. ¿Qué haría falta, Fernando, para conseguir una ley de vivienda efectiva y que, sí, que por lo menos mantenga los precios, sin no Sí, reducirlo ya por soñar? sí, cuando digo que no, que por sí sola, como tal, como ley, no va a solucionar el problema de la vivienda. El problema de la vivienda ya en nuestro país es un problema de carácter estructural, es decir, es algo ya que venimos sufriendo hace muchos años, no es una cuestión de hace 1 o 2 años. Es verdad que en los últimos años se ha intensificado, quizás puede ser a raíz de las recientes crisis económicas, incluso las consecuencias del COVID-19 con su crisis social económica ha evidenciado o ha puesto visibilizado la situación del acceso a la vivienda, pero realmente al final por sí sola no lo es. Es verdad que hacía falta cambios legislativos, por lo menos tener este marco legal a nivel estatal, eh, pero por sí sola no lo es. Y creemos que hay un instrumento paralelo que está aprobado ya, que es el Plan Estatal de Vivienda y sus planes autonómicos 2022-2025, que falta todavía mucho desarrollo. Hay 13 programas muy interesantes que sobre todo lo que persiguen es precisamente generar un parque de vivienda asequible. Ahora mismo creemos que la solución en Canarias, en todas las comunidades autónomas, es generar un parque suficiente de vivienda social asequible y principalmente en alquiler. En Canarias especialmente, desde el año 2012 tuvimos hasta la reciente aprobación del Plan Canario de Vivienda, un vacío total en la construcción de vivienda, en la generación de ese parque de vivienda asequible. Ahora mismo necesitaríamos en Canarias, se ha estimado así, alrededor de 30.000 viviendas en alquiler asequible. O sea, es mucho lo que el trabajo que se tiene que hacer, y revertir esta situación de vacío durante muchos años nos va a costar bastantes años en poder revertirlo. Evidentemente tiene que caminar ambas cosas, es decir, el desarrollo del plan de vivienda con ese parque de vivienda asequible, que yo creo que al final, o desde Provivienda creemos que lo que va a hacer es realmente regular el propio mercado
con esa inyección de vivienda social y asequible en alquiler, sobre todo para las familias más vulnerables. ¿Qué opinan ustedes del alquiler vacacional, de la falta de regulación que hay ahora mismo en torno a este mercado? Pues mira, el alquiler vacacional siempre nosotros lo hemos visto como que es una modalidad de hacer turismo, de tener tus vacaciones que ha venido para quedarse, que de alguna forma también en muchos países europeos alguna modalidad que ya viene funcionando y por supuesto puede convivir perfectamente con el alquiler residencial, sin lugar a dudas, pero sí que estoy de acuerdo contigo en que en el sentido de que falta una regulación específica del alquiler vacacional. Al igual que ahora que en esta ley del derecho a la vivienda se ha regulado el alquiler residencial, de alguna manera se han establecido una serie de condiciones y parámetros, pues lo mismo tendría que ser con el alquiler vacacional. Porque de alguna forma pueden convivir perfectamente. Lo que no tiene demasiado sentido es que el alquiler vacacional, por ejemplo, se esté situando en zonas residenciales, zonas de viviendas donde antiguamente residían las personas, en barrios, en zonas residenciales en definitiva, y que al final pues está, digamos, acabando con esa posibilidad de la oferta de vivienda en alquiler, ¿no? Esta ley recoge también más medidas para proteger a aquellas personas más vulnerables y que se puedan ver sometidas a un desahucio, como que se prohíben los desalojos sin fecha y hora y bueno, se establecen más límites antes de echar a una persona del hogar que está habitando. ¿Esto cómo lo ves? Esto quizás es uno de los aspectos más polémicos de la ley. De hecho, incluso ha salido pues ya diferentes opiniones de expertos, partidos políticos, la oposición principalmente, con respecto a la ocupación de viviendas, ¿no? Aquí en este sentido yo creo que hay que diferenciar entre la ocupación por necesidad, que conocemos muchísimas familias que atendemos desde nuestra propia entidad, desde todas las entidades sociales que efectivamente ante la escasez de vivienda, asequible y ante la situación de mucha vivienda desocupada y cerrada, aquí en Canarias se estima que alrededor de 130.000 viviendas se encuentran vacías, desocupadas, por diferentes motivos que pueden ser por cuestiones legales, por cuestiones de ser segunda residencia, viviendas vacacionales o por lo que sea, y se encuentran desocupadas. Y ahí sí que tenemos que diferenciar entre aquellas personas que ocupan por necesidad, que son principalmente familias vulnerables y que efectivamente pues necesitan un hogar donde vivir, de aquellas que realmente no lo son. Porque creo que muchas veces se está criminalizando también esa situación de ocupación por necesidad y lo que quizás hay que darles alternativas suficientes, incluso regularizar en algunas ocasiones aquellas situaciones en las cuales nos encontremos con familias que han ocupado, dándoles una alternativa residencial legal como tal, que es como debe ser, ¿no? Realmente la norma lo que viene a hacer no a suspender, ni mucho menos los procedimientos de lanzamientos de desahucios de aquellas personas que han ocupado una vivienda o que han impagado la renta. Lo que viene a decidir la ley de alguna forma es que se tiene que procurar una alternativa residencial, para eso se da un plazo determinado en la norma, para que efectivamente antes que se produzca el desahucio podamos garantizar que esa familia ya tiene una alternativa y no nos encontremos con un problema mayor, que el problema mayor sería empezar a tener situaciones de sinhogarismo, personas en situación de calle y sobre todo cuando hablamos de familias con hijos menores a cargo, todo lo que supone al final en las causas que provocan en esa unidad familiar, ¿no? Otro de los puntos de la ley que parece menor, pero que es importante para todos aquellos que hemos vivido de alquiler o que vivimos de alquiler, es que los gastos de comisión inmobiliaria o de formalización del contrato van a correr a cargo del arrendador, del propietario, y no del inquilino. ¿Esto cómo lo valoran? Pues fíjate, eso es una práctica que nosotros estábamos observando ya en el mercado del alquiler, donde efectivamente incluso se está cobrando en algunos gestores inmobiliarios, en algunas inmobiliarias se está cobrando tanto a la parte arrendataria como a la parte arrendadora, incluso, o sea, a ambas partes, ¿no? Evidentemente la carga económica que tiene un inquilino cuando alquila, donde no solamente tienes que depositar el mes de fianza, sino normalmente incluso la primera mensualidad, donde te supone una serie de gastos, incluso el traslado, la mudanza o la adecuación de la vivienda cuando empiezas a vivir, supone una carga económica muy importante para la parte arrendataria y eso evidentemente está impidiendo que muchos inquilinos e inquilinas puedan acceder a una vivienda. Se estima que aproximadamente tienes que tener, pues en una renta de alquiler, pues imagínate, en torno a los 500, 600 euros, pues en torno a reunido o con capacidad de ahorro para entrar a una vivienda, pues casi siempre el triple normalmente de esa cantidad. Por tanto, hay muchas familias que no tienen capacidad de ahorro. Hace poquito
Se presentaron, por ejemplo, los últimos datos de pobreza y exclusión social en el Estado a través de de la encuesta de condiciones de vida, y uno de los datos que salían era justamente eso, la poca capacidad de ahorro que tenemos en nuestra comunidad autónoma para afrontar este tipo de gastos. Y ahí en este caso yo creo que de alguna manera la ley lo que viene es a hacer equilibrar de alguna forma ese gasto y que se reparta, es decir, el inquilino tiene que soportar la entrega de un dinero y el propietario asumir lo que son los gastos de gestión en cualquier caso. Muy bien, Fernando Rodríguez, director de Provivienda en Canarias, gracias por venir a nuestros estudios y por haber analizado aquí con nosotros esta ley de viviendas. Mucha suerte. Muchas gracias a ustedes por invitarme, gracias. Canarias a las 6. Eva Vega. El Gobierno de Canarias prevé presentar en junio de este año